Diaria. Elige 5 concejales urbanos. La rural la conforman las 33 parroquias rurales de Quito y eligen 6 concejales. Infórmate más. www.cne.gov.es. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:25. Estaba recordando yo mientras conversaba con la señorita ministra del Interior de Wilson Toa Inga, un fiscal de apoyo de la fiscal o del fiscal o de la Fiscalía General del Estado. Goza de un bien ganado prestigio, de ser el hombre que más sabe en el Ecuador sobre el caso Lavallato y su derivado que viene a ser Odebrecht. Es un derivado apenas. No en vano ha instruido la mayoría de los procesos más sensibles y le ha correspondido tocar a las puertas de sus pares o similares, nada más ni nada menos que de Angorra, en Brasil, en Panamá, en la misma Colombia. Donde quiera que la búsqueda de una prueba lo exija, navega a diario entre expedientes. Describía hace algún tiempo Jorge González, como suelo decir, un noble periodista colombiano, que seguramente en Bogotá nos está oyendo a través de viendo a través de nuestra señal digital. Jorge González, autor del libro Odebrecht, La historia completa, los secretos de un escándalo de corrupción que desestabilizó América Latina. Les alquila el partido de gobierno que buen dinero le debe haber costado a Espinel y le premian con una primera declaración de inocencia sobre un peculado que él ha cometido. Ha cometido varios delitos, pero este es el de menor cuantía. Hay unos 2 que le restan. Primero, reacciones sobre esto, porque es el colmo de los colmos, le decía yo a la ministra del Interior, de que el alquiler del partido le premien, y ahí se ve claramente, distinguida exfiscal general del Estado, persona a la que nosotros nos sentimos muy consolidados cuando logramos que usted tenga la gentileza de aceptarnos una invitación periodista, a lo propio de un célebre jurista como es Ramiro García. Mariana Yepes y Ramiro García están con nosotros, señoras y señores, y en Bogotá, Colombia, nos atenderá para la pregunta estricta de Odebrecht y las documentaciones que esta suerte de viaje en trilogía están realizando. Dice que no se han puesto de acuerdo, pero está de que cambien de hotel, porque de lo contrario parece que han compartido, no el hotel, pues no, sino el viaje. ¿Para qué cree, primera pregunta para la doctora Mariana Yepes, ante tantas interrogantes que tiene la ciudadanía? ¿Para qué le servirá al Estado ecuatoriano y a las instancias de justicia, a la institucionalidad que busca ya de alguna manera serenarnos ante un afán de destruir el país vía las mafias que se han apoderado de la estructura jurídica de nuestro Estado, de todas, la institucionalidad habida y por haber? Siempre hay malos cuadros que hacen quedar mal al país en primer lugar y luego a las diferentes instancias de poder jurídico y político. Marianita, muy buenos días. Doctor Ramiro García, muy buenos días. En Bogotá, Colombia, Jorge González Patiño, periodista profesional, autor del libro
Odebrecht, la historia completa, les estamos saludando con indudable respeto. Marianita, ¿qué pueden encontrar los tres funcionarios que en simultáneo o indistintamente, como quiera usted verlos, están viajando con un asomo de vergüenza institucional por lo pantanoso que ha sido este trámite de cada uno de ellos? Están viajando al Brasil recién a enterarse qué resultados han dado las aspiraciones de búsqueda de justicia que hemos depositado también en las manos o hemos defendido de los juicios de valor jurídico y político de los miembros de la institucionalidad judicial del Brasil y obviamente de las entidades de fiscalización que se han empatado a ratos con nuestras instituciones, llámense en fiscalías y más. Mariana Yepes, Cadena Democracia. Muy buenos días, doctora. Buenos días, licenciado. Gracias por la invitación. Y buenos días, Ramiro. Un gusto compartir con usted este panel. Yo creo que este viaje de la fiscal general encargada, del procurador general del Estado y de un alto funcionario de la presidencia, me parece que es muy importante y que tal vez debió haberse hecho antes, porque lo que yo entiendo que se va a procurar una colaboración internacional, precisamente con la justicia brasileña, porque ahí es donde está realmente la compañía que ha ocasionado la corrupción en varios países de América. Esta colaboración internacional es importantísima y lo enfatizo porque no olvidemos que los altos funcionarios de la compañía rindieron sus versiones aquí en el país después de una declaración, un testimonio, el señor Concensado Santos, en el que fue tan importante que determinó la responsabilidad de algunos funcionarios, de altos funcionarios del Estado. Luego tenemos el otro testimonio también de funcionario de Odebrecht. Sin embargo, ese testimonio no aparece en la Fiscalía General, según propias declaraciones de la más alta autoridad encargada de esa institución, lo cual es gravísimo porque la doctora Diana Salazar indica que sí estuvo, ¿no? El otro día aquí en esta misma emisora indicó que sí estuvo dentro de las investigaciones. Me parece que ese testimonio es básico para no establecer responsabilidades, sino para partir de ese, para luego hacer otras investigaciones y determinar responsabilidades. Si es que no aparece, ya se ha anticipado de que se harán las investigaciones correspondientes, pero nos quedamos siempre en el campo de las investigaciones, ¿no? Habría que concretar ya y llegar a algo definitivo. Yo, como manifesté, creo que es importante este viaje, esta colaboración. Desde luego es una comisión que digamos de diferentes sectores y quizá con eso se avaliza más la presencia del país en el Brasil. Esperemos que de eso se obtengan buenos resultados. Y ojalá con esta visita se inicie una colaboración más eficaz con Odebrecht y con la justicia brasileña. Quisiera recordar que el Perú inició desde hace algún tiempo un acuerdo de cooperación con Odebrecht. ¿Y cuál ha sido el resultado? Ya está casi efectivizado que Odebrecht pague al Perú una cantidad considerable de dinero por las inversiones que realizó y en cuyo contexto también se hicieron coimas. Eso me parece que es un buen ejemplo que deberíamos procurar que se obtenga. Me parece que ese sería también uno de los objetivos. No solamente encontrar aquel testimonio que aquí se ha perdido y otros elementos más para el juzgamiento de las personas a quienes por el momento creo que forman parte de investigaciones previas que se están realizando, sino también para ver cómo se realizan estos acuerdos, que lo que se va a tratar de obtener es precisamente la reparación económica. No hay sustento, han referido, doctor García. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pero no hay sustento en todo lo que nosotros suponemos o que aparecen como indicios, sí graves, pero no hemos tenido sustentos. Han sido las respuestas permanentes de quienes han ejercitado indistintamente puestos muy significativos en la justicia ecuatoriana. Los procesos no dicen así. No hay documentación que ampare, digamos, esos pronósticos, vaticinios o inquietudes que han tenido muchísimas personas de alto rango en la institucionalidad ecuatoriana. Y con esto nos hemos mantenido durante tantos años, ¿no? Son años ya de esto. Cuántos fiscales, en fin. Y lo que hoy tenemos es un viaje que podría definir una búsqueda de documentos sólidos que, digamos, le den fortaleza a las acusaciones y los jueces y fiscales ya no tengan más pretextos, sino que deberían los fiscales especialmente actuar y de una manera que les libere de una sospecha generalizada que han tenido las instancias de la Fiscalía, de la Procuraduría y naturalmente los jueces. El señor Contralor ha hecho un gran desempeño, ha descubierto muchos elementos que ha entregado al resto de instituciones, pero de ahí no hemos pasado. Con este viaje, ¿usted cree qué lista de recuperación de documentos se le ocurre a usted ofrecer para que no se olviden los viajeros o viajantes? Tenga la bondad, doctor. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, Ramiro García, el abogado que hemos invitado. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo para Mariana. Un gusto compartir este foro con usted. A ver, yo creo que esto se lo tiene que ver un poco en retrospectiva y desde diferentes ángulos. En primer lugar, como dijo Mariana hace un momento, mientras en otros países ya los procesos han terminado, las sentencias se han dictado, incluso contra presidentes de la República, como en el caso de Perú, Panamá y otros, acá recién estamos viajando para recoger información. La institucionalidad política que hereda este gobierno, con un fiscal como el doctor Vaca Mancheno, por ejemplo, que era totalmente adepto al esquema correísta, con un contralor como Polit, que más que controlar ayudaba a contar la plata, y otros varios, ¿no? El procurador García Carrión, la justicia, la administración de justicia que la tenemos hasta hoy. Entonces, muy difícilmente se puede hacer una verdadera lucha y persecución de los grandes actos de corrupción. Todos estos actos de corrupción, me refiero a los grandes, por ejemplo, Refinería del Pacífico, 1.500 millones, Refinería de Esmeraldas, 2.200 millones, Coca-Codo y todos los demás, tienen como inicio, como génesis, un acto. Toditos. Un decreto ejecutivo firmado por el expresidente Rafael Correa que les exoneraba de todo procedimiento contractual. Se declaraban emergencias inexistentes y de esa manera se exoneraba del cumplimiento de los requisitos y controles que establece la ley para todos estos megacontratos. Entonces, por supuesto, era tierra de nadie, era una arca abierta. Exacto. En la que todos, justos y no justos, pecaron. Usted recuerde que antes de 2007, Carlos Pareja Llanuselli era un referente del sector petrolero y de la anticorrupción. Sí. Un tipo respetadísimo. Sí. Y de pronto resulta que ahora está metido N años por N temas, en donde además evidentemente se llevaron cualquier cantidad de plata. Entonces, imagínese usted, o sea, hasta qué punto una estructura así puede corromper. Eso nos demuestra que no es un problema de personas, que es un problema de estructura. La estructura mafiosa que se generó en el correísmo hizo que mucha gente, académicos, personas respetables, entren y sean parte de este esquema de corrupción desde diferentes ángulos. Unos firmando contratos con sobreprecios, otros cobrando a nombre de los grandes jerarcas del correísmo, otros asegurándose que la Fiscalía o la Justicia garantice la impunidad de estos actos. Entonces, ese es el esquema que hemos vivido y del cual recién estamos saliendo.
Recién estamos saliendo. Todavía no tenemos un fiscal definitivo. Ojo, y ya nos ha pasado. Ya el presidente de la República va a cumplir 2 años en el ejercicio del cargo. Y recién vamos a tener un fiscal definitivo. Es decir, a nosotros nos ha jugado en contra el momento político, porque en condiciones normales, al enterarse, al conocerse todos estos actos de corrupción, debieron haberse procesado. Ojo, nos estamos llenando de investigaciones previas. 11 tiene el expresidente Correa. La pregunta es, ¿y cuándo formulan cargos? Porque para que entienda bien la gente que no está familiarizada con el proceso penal, la investigación previa es una fase preprocesal, no constituye proceso, no es parte del proceso. Entonces no podemos decir que el expresidente Correa está procesado por los actos de corrupción, está investigado apenas. Entonces esto me parece a mí inaceptable. En cuanto a la pregunta que usted me hacía, Gonzalo, de qué lista deberíamos recordar, qué lista deberíamos pedir a los que van a Brasil, es fácil. La lista de quienes recibieron las coimas por parte de Odebrecht por los diferentes trabajos que realizó Odebrecht. Me refiero a Ruta Viva, me refiero a Refinería del Pacífico, me refiero entre otros. Así que traigan la listita. Ahí, porque además, si hay algo en lo que fue muy puntilloso y meticuloso Odebrecht, es en registrar a todos los beneficiarios de sus coimas. Y eso le ha permitido al señor Odebrecht negociar con la justicia, tanto estadounidense como brasilera, la posibilidad de rebajas. Parte también de su esquema exculpatorio, ¿no? Por supuesto. Pero eso quiere decir que en el caso ecuatoriano, la lista existe. Yeah. Es decir, Odebrecht tiene una lista de a qué funcionarios un invento pagaron. De las empresas brasileñas, estoy recordando también a la OAS. Ahí cayó mucha gente con el mismo esquema, ¿no? El mismo esquema de Odebrecht. Entonces yo le preguntaba justamente esta mañana a la ministra del Interior, ¿y qué documentos deben traer del Brasil? Básicamente 2. 1, el listado. Yo le pregunté a la ministra del Interior, escúchele a ver si coincide a ver si con lo que usted nos iba a manifestar. De lo que yo conozco era una coordinación entre la Secretaría Anticorrupción, la Fiscalía General del Estado y usted decía hace un momento, ¿no es cierto?, ¿qué van a preguntar, qué van a hacer? En mi opinión, una cooperación internacional. Van a buscar documentación de Odebrecht. O sea, una cooperación internacional lo que tiene como resultado es la entrega de información, de gran cantidad de información que luego tiene que ser procesada aquí en el país siguiendo las reglas apropiadas, tiene que ser entregada siguiendo una cadena de custodia para que pueda ser usada en los procesos judiciales en el Ecuador, etcétera. Pero hay una pregunta muy importante que me parece que también es clave. ¿Quién ya recibió esta información? Porque también hay muchas voces que dicen que esta información fue entregada al Ecuador desde hace un par de años cuando el caso Odebrecht estalló. Entonces, creo que hay mucho todavía por averiguar en este caso y en otros casos. Y no sé si peco de optimista, pero creo que hay que darle el beneficio de la duda a las instituciones. No solamente a las personas, sino a las instituciones ecuatorianas. Quiero creer que eso es posible. En términos de documentos. Información que permita construir los casos y recuperar los activos. ¿Será posible aquello, Marianita? Bueno, seamos optimistas, ¿no? Pero ¿cuáles serían los casos? Esos casos serían los ligados con Odebrecht, pero aquí tenemos otros casos que no están ligados con Odebrecht. Sí, y como bien anotaba Ramiro, recién estamos saliendo de esto, pero para salir del todo tendría también que haber modificaciones legales, porque la Constitución es difícil toparla, porque desde ahí se construyó un modelo de Estado hiperpresidencialista, y desde ahí se crearon todas las figuras que después se han concretado en las leyes. Entre ellas, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, que lo que ha hecho es eliminar muchas disposiciones que tipificaban delitos en contra de la administración pública. Entonces, por ejemplo, aquellos delitos que antes eran peculado, como el de celebrar contratos sin requisitos, sin obligaciones precontractuales y contractuales, hoy no es peculado. Y entonces
así se ha ido abriendo el camino precisamente para facilitar el cometimiento de estos delitos. Pero entonces, como digo, no solamente son esos, sino estos otros delitos. Aquellos delitos que de parte de la Fiscalía General se ha enunciado que existen 11, 12, no sé cuántas investigaciones previas, pero que también son investigaciones, como su nombre lo dice. ¿Y previas a qué? Previas al proceso. Entonces todavía no hay proceso. Todavía no se puede decir que NN está siendo investigado, porque ¿cuál es la finalidad de la investigación previa? La investigación previa tiene como finalidad establecer si hay elementos configurativos de un delito y si hay personas vinculadas a ese delito, primeramente. Y una vez que tenga esos elementos, ahí se puede formular cargos. Pero en este caso veo que todavía están investigándose. El Contralor General, y eso reitero, presentó varios informes. Él anuncia que son más de 300 informes. De eso veamos cuáles existen la formulación de cargos en contra de determinados funcionarios. Ahora, el Contralor ha promovido un trabajo conjunto con la Fiscalía y la Procuraduría, lo cual hay que saludar. Me parece perfecto, sobre todo con la Fiscalía, ¿no? Porque es la Fiscalía el sujeto procesal, ¿no?, más importante, es la columna vertebral del proceso penal, y hacia allá se van los informes con indicios de responsabilidad penal. Porque yo le pregunté a la fiscal general hace algunas horas, doctora Ruth, ¿por qué no le imputa al expresidente Rafael Correa? Mire, doctor García, lo que me respondió. ¿Por qué no le ha imputado, fiscal? ¿O cuándo piensa hacerlo? Pero nosotros tenemos que buscar elementos en un proceso, independientemente de la pretensión. Tiempo. Estamos investigando, estamos reanudando. ¿Por qué se demora tanto en investigar? Perdone. Porque necesitamos respuestas de otros. No, es que nosotros necesitamos, señor Rosero, respuestas de otras instituciones. No solo es Fiscalía, y del mismo IES o de la misma institución que está involucrada. Ayer no le quedó claro que Correa es un responsable de todo lo que ha ocurrido con el dinero de están terminando los procesos investigativos. ¿Sí? La Contraloría ha dicho, perdón que le interrumpa, pero la Contraloría ha dicho que está haciendo los estudios y que los va a entregar a Fiscalía. Incluso me habla de algunos proyectos que ya entrega. Estos Fiscalía está investigando. Lo que hace Contraloría es simplemente darnos un elemento de convicción dentro de la investigación. Y Fiscalía tiene que complementar y reforzar ese documento. No es que solo lo mandé, no es porque solo lo diga, efectivamente. Ellos nos mandan un informe con indicios. Nosotros a esa sospecha tenemos que darle la calidad de elemento para que mañana más tarde sea ya una prueba en tribunales. ¿Cuál sería el inventario, doctora Yepes, que usted le exigiría a la ministra fiscal debe obtener en los estamentos brasileños para que no se nos haga la gringa a la vuelta, ¿no? Como decimos, con todo respeto naturalmente para doña Ruth, pero que diga otra cosa que no venga al caso, ¿no? Como nos han tenido mal enseñados los señores fiscales y procuradores de otros tiempos. ¿Cuántos años hemos vivido del vil engaño, doctora Yepes? Bueno, yo no soy quien como para exigir a la fiscal general encargada. Ella sabrá cómo actúa, ella debe tener las estrategias, ¿no? Pero lo que sí debe quedar claro, y no debe molestarse ninguna autoridad cuando se emite un criterio que no es personal en contra de ella, sino que es parte del ejercicio del poder ciudadano que tenemos todos consagrado en la Constitución. Y entonces lo que no voy a decirle qué es lo que tiene, pero me supongo que lo que va a recuperar, como había manifestado, es precisamente lo más importante, que me parece es aquella declaración de uno de los funcionarios de Odebrecht que se ha confundido aquí en la Fiscalía. Me parece que eso es básico para que de ahí encuentre otros elementos que puedan configurar la investigación o configurar el delito, y además encontrar personas vinculadas con ese delito. Y lo otro, firmar convenios con el Brasil y con Odebrecht para poder recuperar el dinero, como han hecho otros países, por ejemplo el Perú, que nos ha dado un muy buen ejemplo en eso de la recuperación del dinero. De acuerdo a noticias que yo de lo que me he informado, es que Odebrecht pagará mediante cuotas anuales una cantidad alta de dinero. Por los costos, por las inversiones, por las inversiones del Estado, y
y aparte por las coimas que realizó, que son públicas, ¿no? Doctor García, ¿qué opinión tiene de lo que manifiesta Mariana Yepes? Bueno, concuerdo. Yo creo que, en primer lugar, es necesario que nuestras autoridades entiendan que el ejercicio de una función los pone necesariamente en el ojo de la ciudadanía y que el debate ciudadano, el debate social respecto de su gestión es necesario en una sociedad democrática. Así que nadie se ofenda por esto. Ahora, que Fiscalía nos ha quedado debiendo desde hace rato, eso sin lugar a dudas. Por una parte, procesan con las pruebas que tenían para procesar al señor Glass y al señor Rivera por asociación ilícita. La pregunta es, ¿y por qué no procesaron por peculado? ¿Por qué no procesaron por cohecho? ¿Por qué no procesaron por enriquecimiento ilícito? ¿Por qué no procesaron por lavado de activos si se demostró que Odebrecht pagaba las coimas a través de cuentas en el país y en el exterior del tío del señor Glass para el señor Glass? Entonces, ¿por qué no procesaron por testaferrismo? Y claro, terminaron procesando por robo de gallinas, que es la asociación para delinquir con el Código Penal anterior. Entonces, esto es lo que molesta a la ciudadanía, es ese tufo a impunidad que nos deja, y además entendiendo que hoy por hoy tenemos los mismos jueces que nombró el correísmo. Entonces la pregunta es, con los jueces de Corte Nacional que nombró el señor Correa a través del señor Yalc, ¿podemos medianamente tener alguna posibilidad de lucha contra la corrupción? ¿Podemos tener alguna expectativa de procesamiento de los grandes casos de corrupción? Yo creo que no. Así que el Consejo de la Judicatura tiene una enorme tarea, una tarea fundamental a la hora de evaluar y sanear las cortes, tanto Corte Nacional como cortes provinciales. Esto es fundamental y debe hacerse ya y de inicio. Así es. Ahora, Palacio informa que la Contraloría ha opinado lo siguiente. El número 9, si es tan amable, de 1 a 10, ¿cuánto peso tiene una investigación de Contraloría? Un informe de Contraloría. Hablemos que de tiene sus pasos, que tiene su revisión. 6 a 10 porque el resto ya es papel de Fiscalía para poder completar la información. ¿Y por qué no le hace 9? Si es que el asunto es extremadamente claro. Porque la investigación que de ahí se deriva tiene que ser solventada. No tiene necesariamente que los 4 puntos tienen que pasar 2 años, 3 años hasta que usted prácticamente abandone funciones y venga un relevo y diga, no, yo no. Es cuestión del tiempo, es cuestión de lo que nosotros podamos obtener en el expediente. Si nosotros tenemos una respuesta eficaz de las instituciones y completamos la información necesaria, lo hacemos antes del tiempo incluso que establece la ley. No es necesario. Sin embargo, la cantidad de procesos de esta naturaleza que implica la obtención de información para redondear, reitero, completar, porque si no, no necesitaríamos nosotros que Contraloría nos remite el informe. Pues si el informe de Contraloría es suficiente, entonces pasaría directo a la formulación de cargos sin intervención de Fiscalía. Remite a Fiscalía porque nosotros somos un ente que necesitamos confrontar esa información y respaldarla para irnos con elementos sólidos al proceso. ¿Cuán certero es esta opinión, doctor García? Evidentemente, el informe que emite Contraloría con indicios de responsabilidad penal tiene un peso muy alto, pero también es verdad que debe ser sometido al examen de la Fiscalía para determinar si amerita o no el procesamiento en base de esos indicios de responsabilidad. Pero bueno, en este caso vemos una cantidad de exámenes con indicios de responsabilidad que por una parte pues nos quedan un poco debiendo y por otro lado que también Fiscalía no termina de procesarlos. Uh-huh. Entonces, el tema Singue, por ejemplo, fue presentado hace como año y medio, casi 2 años, y recién ahora se está pidiendo día y hora para formulación de cargos. No que yo sepa. Del tema Singue está el señor Glass, y ni siquiera como vicepresidente, sino como ministro. Era la época en que era ministro. Habría que ver si es que el caso de Campos Singue tuvo como antecedente algún decreto ejecutivo firmado por el expresidente Correa también, sí, que es posible. Sí, y si es que es así, entonces también estaría vinculado. Pero en todos los otros grandes casos de corrupción, a mí, por ejemplo, me parece alucinante
que no se formule cargos en contra del señor Correa en el caso de Refinería del Pacífico, cuando firma el decreto ejecutivo que exonera del cumplimiento de controles y procedimientos contractuales. Entonces, yo creo que esto es lo que permitió que los administradores, que quienes contrataron y administraron esos contratos y fiscalizaron esos contratos, puedan haber hecho lo que les dio la gana con los fondos públicos que manejaban. Se anunció en días anteriores ante los medios de comunicación que la próxima semana, el 28 de febrero, van a viajar a Brasil junto al secretario anticorrupción Iván Granda, el procurador Íñigo Salvador, y encabezados por la señora fiscal general de la República. ¿Cuál aparece jerárquicamente con más potencia en términos constitucionales y legales? ¿El procurador o la fiscal? El titular de la acción penal es Fiscalía. El procurador puede pararse de cabeza, que si la señora fiscal no decide iniciar los procesos, no pasa nada. Ya, o sea, si ella dice, es decir, el procurador actúa como abogado del Estado. Claro, es decir, si es que Fiscalía a través de su inacción no procesa, si es que Fiscalía recibiendo ya la información no inicia los procesos, las formulaciones de cargo en contra de los altos mandos del correísmo que generaron toda esta estructura de corrupción, no va a pasar nada. No va a pasar nada y están que se matan de la risa. Y están que se burlan inclusive de la justicia y dicen, vean, ya volveremos. Y vamos, claro, volveremos y recuperaremos lo ganado. Claro, que no es exactamente lo ganado. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento de alta expectativa. Este viaje a Brasil puede generar lo que decía María Paula hace un momento. Por un lado, una información que yo la resumiría en dos. Por una parte, el listado de quienes recibieron esos dineros y dos, las transferencias, porque eso no se hace solamente en efectivo. Es decir, usted puede pagar $20,000, $50,000, hasta $100,000 en efectivo, pero no puede pagar 16 millones en efectivo. Y eso ya lo vimos con el señor Glass, cómo se utilizó las cuentas de su tío Rivera para recibir coimas por parte de los grandes contratistas del sector público. Mameri explicaba, doctor, que la empresa hacía negocios, me refiero naturalmente a Odebrecht. Hacía negocios principalmente con gobiernos y que durante estas 2 últimas décadas Odebrecht creció hasta facturar, creo que $1,000 millones de dólares en cada año. Yo creo que incluso debe haber sido bastante más, mucho más. Es decir, muchísimo más. Odebrecht, tal vez con nosotros serán los 1,000 millones. Odebrecht contrataba en toda América, siempre bajo el mismo esquema de corrupción, y siempre las grandes obras. Pero además, lo que decían los propios funcionarios de Odebrecht, el club de Odebrecht era un club de presidentes. No era un club de ministros, no era un club de subsecretarios, era un club de presidentes. Y entonces, esto es lo que nos dijo Mameri, ¿no?, en un momento dado. O anexo se refere a 2 ajustes realizados com o senhor Alexis Mera, na época secretário jurídico da presidência do Equador. O primeiro, referente a um projeto executado no passado pela companhia, isso aproximadamente em 2007, 2008, de um projeto chamado Hidroelétrica São Francisco, neste caso envolvendo o ajuste de $1,3 milhão, e um segundo ajuste, sem assim um projeto específico, voltado para, segundo o senhor José Conceição, evitar represálias contra a companhia, como aconteceu no passado, de $3,5 milhões. No ano de 2010, eu designei José Conceição como diretor superintendente do Equador. Ahora, no sé qué le parezca a usted, pero me da la impresión,
y tenemos muchas impresiones compartidas, muchos ecuatorianos, en el sentido de que será indispensable tomarles a la vuelta la lección a cada uno de los que coinciden en esta trilogía de funcionarios. Sí, bueno, nos tienen que decir qué traen. Y esa información, claro, tiene que ser... Pero yo estoy que pregunto toda la mañana qué deberían traer. Vuelvo y repito, por un lado el listado de quienes recibieron las coimas y por otro lado la evidencia de las transferencias que se les realizó. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, a ver, ¿le pagaron a tal persona? Perfecto. ¿Cómo le pagaron? Le pagamos una parte en efectivo, le pagamos otra parte en la cuenta tal, de la persona tal allegada a él, porque además estamos hablando de millones de millones. Es decir, si a mí me depositan 20, 30, 50 mil dólares, yo puedo decir son honorarios profesionales. Sí. Pero si me depositan 15 millones, no puedo decir que son honorarios profesionales, pues ya es otra cosa. Entonces quiere decir que ya tengo que justificar. ¿Y qué pasa? Porque nadie se hacía depositar en sus cuentas, no son tan tontos. Siempre lo hacen a través de testaferros. Y eso ya lo vimos en el caso del señor Glass, por ejemplo, que se hacía depositar a través de su tío, el señor Rivera. Sí. Pero este rato, por ejemplo, hay un testimonio directo. Dicen que ha sido una declaración de Mameri de hace algún tiempo y que consiguientemente no tiene valor. A ver. ¿Cómo es que la señora fiscal y yo le dije, usted con esa declaración ya podía haber, por ejemplo, detenido... Ido donde el señor Mameri a formalizar esa declaración y tomarle la versión. Es decir, eso que... Especialmente cuando dice que apareció, Mera, ¿no? Exactamente. Bueno, en general, en todos los temas. Porque evidentemente este señor Mameri tiene mucho que decir en el tema de Ecuador. Pues tiene clarita la película con montos, personas y años. Entonces, lo lógico es que la señora fiscal vaya donde el señor Mameri, le tome la versión y eso se incorpore al expediente. Eso es fundamental. Pero más allá de eso, si Mameri dice que le pagaron 3 millones, 1.4, etcétera, entonces la pregunta es, ¿cómo le pagaron? Porque eso está obligado Odebrecht a decir para honrar su compromiso con la administración de justicia, tanto norteamericana como brasilera. Es decir, Odebrecht cantó todo. No se guarda nada. ¿Con qué objetivo estratégico canta todo? Porque era para Odebrecht, para poder acogerse a beneficios carcelarios. En condiciones normales, en los Estados Unidos, un lavado de activos, como el que se mandó Odebrecht, porque todo, imagínese usted, toda esa plata ilegal que iba colectando país por país, iba a una sola bolsa en los Estados Unidos, a través de diferentes bancos. Entonces estamos hablando de miles de millones de dólares lavados a través del sistema financiero norteamericano. Y por eso le cae. Eso en palabras Odebrecht, pues, claro, ¿no? Eso en palabras de la justicia. En el tema con Estados Unidos, el beneficiario sería Marcelo Odebrecht. En últimas, sí, Marcelo Odebrecht y un montón de gente de la compañía. Claro. Pero también, o sea, a ver, todos estos sobreprecios que hacen ganar tanta plata a Odebrecht tuvieron como antecedente una coima entregada a los funcionarios administradores de los contratos en cada uno de los países. Entonces, Odebrecht enfrentaba un proceso, primero bajo fórmula RICO, que es la fórmula procesal en los Estados Unidos con que se procesan los casos de criminalidad organizada y mafia, y luego con una posible sentencia, lo que ellos llaman 25 to life, de 25 años a cadena perpetua. Entonces, Marcelo Odebrecht, para acogerse a beneficios carcelarios, a la posibilidad de no ir de por vida a la cárcel, delata país por país a cada uno de los funcionarios que recibieron las coimas. Y claro, se convirtió en un problema regional enorme, donde presidentes de la República de diferentes países han caído. Y acá tenemos todavía como asignatura pendiente el develar la realidad de las coimas de Odebrecht. Lo que manifiesta, en cambio, el autor del libro Odebrecht, la historia completa, Jorge González, es toda una relación de las cosas que él tiene este momento a disposición de volverle a escuchar desde este mismo momento. Si son tan amables, compañeros.
Cuando estuve en Ecuador, hablé con operadores judiciales, con analistas de altísimo nivel y pude encontrar un ambiente de escepticismo que aún hoy no logro explicarme racionalmente bien. Por esto, es que los resultados obtenidos por ustedes, que deberían, creo que, en mi modesta opinión, valorarlos un poco más, ponderarlos mejor. Tenemos que hay un vicepresidente de la República con una providencia que le asigna una responsabilidad penal. Está condenado un Contralor General de la República. Y mire usted, desde el día 27 de septiembre de 2017, las autoridades judiciales de su país oyeron el testimonio completo del señor José Concienzao Santos Filo, que como usted bien sabe, era el representante legal de Odebrecht en Ecuador. Y este hombre, en una diligencia de 60 páginas, hace una confesión que comparada con la que con las que han hecho a Perú y tangencialmente a Colombia, a mi juicio es integral. Hace una descripción detallada, relaciona 43 empresarios que tuvieron que ver con todo el circuito, con este escenario de corrupción, de pago de coimas, cita con nombres propios a los implicados, señala las direcciones donde se hicieron las transacciones, las cuentas en el exterior a donde fueron transferidos buena parte de los recursos, los nombres de los testaferros que intervinieron en estas cadenas. Entonces estoy sorprendido porque esa diligencia que está en poder de las autoridades judiciales de su país hace 17 meses, apenas el martes próximo se va a cumplir en el caso colombiano. Entonces, me parece que detrás de eso hay una gran maniobra de ocultamiento que en el caso de Colombia puede ser perversa y que puede estar lesionando el interés de la comunidad por saber exactamente qué fue lo que pasó en el caso de Odebrecht. Este ha sido un aporte gigantesco, no sé si usted le revisó. ¿Qué tiene de bueno el libro? La historia completa de Odebrecht del señor González, el colega periodista colombiano? Es un trabajo bastante exhaustivo de investigación en donde se revela los diferentes vínculos que tenía Odebrecht en los diferentes países y en todos los gobiernos, porque por ejemplo en el caso peruano hemos visto que gobiernos opuestos entre sí, gobiernos de diferentes actores políticos tuvieron un denominador común, la relación con Odebrecht. Entonces, gente como Alan García o como Toledo terminaron, pues, de alguna forma relacionados, siendo antagónicos entre sí, terminaron con exactamente la misma relación con Odebrecht. Acá coincide la asunción de poder de Rafael Correa con el control gerencial en 2007 que asume Marcelo Odebrecht de la compañía de su abuelo, de Norberto Odebrecht. Y procede desde la época de su abuelo. Claro, exactamente. Entonces, pero es en 2007 cuando Marcelo Odebrecht asume la presidencia de Odebrecht. Y es en 2007 cuando Correa asume la presidencia de Ecuador. Esa coincidencia, ¿no? Coincidencias, esas sí son coincidencias casi astrales. Sí. Pero, claro, Correa inicia echando a Odebrecht del Ecuador. Claro, empresa a la que calificaba de corrupta y corruptora, ¿verdad? Entonces, después de eso, inexplicablemente... Pero Correa ya estaba interesadísimo. Bueno, en el les dijo hasta de lo que se iban a morir. ¿Verdad? Les dijo de todo, ¿verdad, Rafael? Pero un año después los vuelve a recibir. Claro. Y entonces, claro, Mameri dice que justamente en 2008... Para volver tuvieron que hacer pagos, entre otros, dice, para el doctor Alexis Mera, una cantidad muy alta de como 1.4 millones. Ajá. Y que después le dan 3 millones como una especie de vacuna para que no les persigan, para que no molesten. Sí. Entonces, bueno, ahora que van para Brasil, lo menos que... 4.100.000, sí. Sí. Entonces, por el pago de informes favorables en los diferentes proyectos que tenía Odebrecht
en sectores estratégicos. Exactamente. Entonces, el autor de este nombre, sectores estratégicos, es el mismo Correa, ¿no? Es el mismo Correa, exactamente. Él generó, primeros. Claro, acuérdese que genera estos denominados sectores estratégicos en donde mete dentro de una sola bolsa a todos, telecomunicaciones, petróleos, electricidad, etcétera, y todo lo pone a órdenes de uno solo. Sí. Su vicepresidente Glass, que ahora dice que él no sabía nada. Y ahora entonces el señor Correa, en todos los casos grandes, emitía un decreto ejecutivo en donde prácticamente les daba patente de corso, era un permiso de cacería abierto, para que puedan contratar lo que les dé la gana, como les dé la gana, porque no tenían controles, no tenían procedimientos contractuales. En el fondo de los fondos, el ex vicepresidente tendrá ganas de decirle al expresidente, el vicepresidente Glass, al expresidente Bueno, a ver, Correa, la plena, por situación diferenciada. Esa plena? Porque el otro sale liberado, aparentemente liberado. Bueno, no está liberado, de hecho está con 11 investigaciones. El tema es por qué esas 11 investigaciones. ¿Cómo hace usted la cuantificación de 11? Eso está reconocido por la propia Fiscalía. La propia Fiscal ha dicho que hay 11 investigaciones en contra del señor Correa. Yo en mi retentiva tenía 8. No, 11 dicen. Son 11. Sí, 11. Pero bueno, más allá de eso, la pregunta es, bueno, chévere las 11 investigaciones, ¿y cuándo formulamos cargos? A ver, ¿qué pasa, Fiscalía? Ya formule cargos. Porque la investigación es nada. Ya cuando se formula cargos, ya está procesado, y ahí sí vamos a un proceso que eventualmente puede devenir en un juicio y una sentencia condenatoria. Pero mientras esté en investigación, seguimos en impunidad. Entonces, ahí sí un llamado cordial a la Fiscalía para que ya se ponga las pilas y empiece a actuar como tiene que actuar. Creo que con eso podemos cerrar. Ese creo que debería ser el mensaje final. Fiscalía, actúe. Todos esperamos que actúe. Sobre Alexis Mera, Diana Salazar nos decía en últimas horas lo siguiente. Tenga la bondad de escucharle, doctor. Bajo un testimonio juramentado en donde él en una parte establece y dice, hubo un abogado que concurrió a nombre del señor Alexis Mera y solicitó dinero. Pero hay una parte específica, que no sé si los medios de comunicación la pueden recoger, y dice, yo no llegué a comprobar que ese dinero fue a manos del señor Alexis Mera, porque el abogado era un abogado hasta cierto punto hábil que pudo haber pedido a nombre de él. Ahora, el reto está en llegar a determinar hacia dónde se fue ese dinero que fueron depositados en cuentas de varias compañías que se encuentran en el extranjero. Se aperturó en su momento la investigación previa, no es que cuando tuvimos conocimiento no se hizo nada. Existe una investigación previa aperturada para llegar justamente a identificar qué pasó con esos fondos que fueron depositados por esta compañía brasileña en una compañía offshore y hacia dónde fue. ¿Quién fue el beneficiario? El video que ha circulado además es respecto de otro funcionario que, si ustedes se dan cuenta, es un tercero, porque él era el jerárquico superior del señor Santos, pero quien realizaba los acuerdos con los funcionarios era el señor Santos, y el testimonio de él está ahí. Todas las delaciones del señor Santos fueron objeto de investigación. No quedó nada oculto, no quedó nada en carpeta que ahora pueda decir se llega a descubrir algo. Es más, en el testimonio, cuando él lo rindió ante la Corte Nacional de Justicia, se realizó una especie de checklist. Cada uno de los puntos que fueron señalados por el señor José Santos fueron ya materia y objeto de investigación preliminarmente en el año 2017. La UAFE tiene el pensamiento sólido en la perspectiva que tiene este testimonio, ¿verdad? Sí, a ver, insisto, este testimonio de Santos, del testimonio de Mameri, todos estos tienen que formalizarse. O sea, no sirven de nada en la pantalla de la televisión o en la pantalla del computador. ¿Y este momento no podrían aprovechar del viaje para hacer? Es decir, yo creo... ¿Y si vienen sin esa gestión? Bueno, entonces quiere decir que o sea, esperamos y asumimos que no van a ir a hacer turismo. Entonces, que esperamos que vayan a trabajar. E insisto, si es que hacen los deberes como tienen que hacer, deberían traer 3 cosas.
las versiones de toda esta gente sobre las coimas que entregaron, el listado de los receptores de las coimas por parte de Odebrecht y las evidencias de las transferencias de esas coimas. Sencillito, solo eso. Entonces, a ver, a Ramiro García le pagaron $2 millones. Ya. ¿Cuándo le pagaron? Le pagaron, por decir algo, el 15 de enero de 2010. ¿Cómo lo hicieron? A través, desde la cuenta tal de Odebrecht a la cuenta tal del hermano. Porque no va a ser tan pelotudo Ramiro García de recibir en su propia cuenta, aunque alguno habrá. ¿Verdad? Entonces ya, ese es el tema. A Jorge Glass le pagamos, perfecto. ¿Cómo? A pesar que eso ya está demostrado. A través del tío, que era el que pedía a nombre de Vidrio. Entonces, bueno, o sea, no hay que ser un genio en derecho penal ni un experto en investigación forense para saber exactamente qué es lo que tienen que traer. Así que esperamos que por lo menos con esas 3 cositas, vea, ya tenemos como para ponerle velas a nuestra fiscalía y esperar que las cosas se hagan bien. Jorge González, el autor del libro que tanto he ponderado, por la claridad y lo específico que es en cada segmento de su investigación, Jorge, decía, y Correa sabía en un intertítulo que se formuló él mismo. Hasta ahí se trataba de la confesión de casos conocidos por fuerza de la cotidianidad del escándalo. La sorpresa vino cuando Santos aseguró que sus coimas llegaron a la presidencia de la República en tiempos de Rafael Correa y que el beneficiario de los pagos habría sido el secretario Alexis Mera, quien se encargaría de ambientar el acuerdo que permitió el regreso de la compañía al Ecuador. Esto es antes de que retorne. El condicional le dice, habría, se hace forzoso aquí porque el propio condenado no estaba seguro de que el dinero hubiera llegado efectivamente a quien se suponía el destinatario. De hecho, en su interrogatorio virtual desde Sao Paulo dijo que le envió a Mera lo que usted dice, 1.300.000 por intermedio del abogado Carlos Pareja Cordero, el Charlie. Según él, Pareja lo llamó a comienzos del 2010 para decirle que tenía una buena relación con Mera y que podrían explotarla convenientemente. Luego Pareja le dijo que de la presidencia de la República le hacían ese cobro, pero nunca le permitió hablar con Mera, pues se le aseguraba que este era demasiado reservado, que era súper cauteloso, que era pilas, y que por eso no se iba a prestar para hacer arreglos de manera un tanto directa. Claro. Siempre debería existir la interpuesta persona, dice en un periodismo de interpretación puro el colega periodista colombiano. Bueno, habría que ver, ojo, habría que ver qué relación existiría entre la persona que supuestamente recibió esa plata y Mera, porque es posible que también se dan casos en donde se pide plata a nombre de un tercero que ni siquiera se entera que están pidiendo plata a nombre de él. Pero mire, Pareja, a quien Cristian Zurita le describe como un integrante de la más rancia oligarquía guayaquileña, fue abogado de Odebrecht inclusive. Sí. Pero Santos no le generaba confianza. Entonces, a mí me parece un poco raro esa versión, porque sí, en efecto, Carlos Pareja Cordero fue abogado de Odebrecht mucho tiempo, pero abogado formal, es decir, era el abogado que manejaba todas las cosas de ellos. Sí, por supuesto. En Ecuador, sí. Y bueno, sigue la cosa y el tiempo... Sí, bueno, hay maravillas en todas las investigaciones de Odebrecht. Este es uno de los 200 libros que deben haber salido en América Latina sobre la trama Odebrecht. Pero lo importante para nosotros es qué van a traer nuestras autoridades de su viaje al Brasil. Esperamos que esas 3 listitas, que esas 3 carpetitas, pues sean con las que podamos contar.
y con eso ojalá se inicien ya las formulaciones de cargos adecuadas. Y hay un cuarto aspecto que antes que se me está quedando en el tintero, y Gonzalo, si me permite, y que lo dijo María Paula, es ¿a quién entregaron ya esa información? Porque esa información no es la primera vez que la van a entregar. Ya la entregaron antes a funcionarios ecuatorianos. La pregunta es ¿a quién? O sea, recordemos que el doctor Chiriboga... ¿Se acuerda que le mandó a ver cómo estaba? El doctor Mera Correa le mandó en pleno mandato a ver cómo estaba la situación el doctor Chiriboga fue, me parece que el doctor Vaca Manchano fue, ¿verdad? Entonces ya, la pregunta es, ¿cuándo fueron? ¿Recibieron esa información? Porque si recibieron esa información, entonces ellos terminarían encubriendo esto y podrían ser procesados por fraude procesal. Sí, pero es que les contentaban con el dinero y venían felices. Bueno, eso ya es hilar un poco fino. Lo importante, yo no sé por qué razón no difundieron esa información, pero lo primero que tenemos que averiguar es, ¿recibieron la información o no? Y si recibieron, entonces, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Se la guardaron? Eso sería gravísimo, porque eso daría lugar, ya le digo, eso daría lugar a otros procedimientos, otros procesamientos por fraude procesal, que es la figura en la que mutó el encubrimiento. Ahora ya no tenemos el encubrimiento como una forma de participación, sino como un tipo penal autónomo. Ya, pero Mera podría ser una enciclopedia, ya que Jorge González tiene más datos. Bueno, pero a ver... ¿Quién tiene más datos? Ahora que van a Brasil, nos pueden decir si lo que dijo Mameri sobre la entrega de dineros a Mera está respaldado documentalmente de alguna forma. Y seguramente debe estar, porque nadie entrega 3 millones, 4 millones en un maletín y por debajo de la mesa. No, eso se hace vía transferencias directas, y si en algo, insisto, ha sido puntilloso Odebrecht, es en guardarse todas y cada una de las evidencias y registros. Allí deben estar algunas firmas, ¿verdad, doctor García? Muchas gracias. Mi querido Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Una linda semana, doctor. Gracias, lo mismo para usted y para los oyentes. Buenos días. 93